Recientemente, en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, el supersecretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, declaró que para una transición en Cuba, ya que ellos quieren un cambio de régimen, es necesario aplicar lo que estipula la ley Helm-Butt. ¿Qué medidas contiene para la transición esa ley? La ley Helm-Butt de 1996, formalmente conocida como la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, establece en su título segundo una hoja de ruta específica y rigurosa para una supuesta transición política en Cuba. Para que Estados Unidos reconozca ese supuesto gobierno de transición y eventualmente un gobierno democrático bajo los estándares de Washington, que sabemos que no son nada democráticos, la ley exige el cumplimiento de las siguientes medidas y condiciones. Para ese gobierno de transición, según la sección 205, se considera que existe un gobierno de transición si él mismo ha legalizado toda la actividad política y ha liberado a todos los presos políticos. Quiere decir que tiene que tener ese gobierno otra actividad política que no sea la del gobierno revolucionario. Además, ese supuesto gobierno de transición ha disuelto el Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior y los comités de defensa de la revolución. No incluye a Fidel o Raúl Castro en posiciones de poder. Recuérdense que estamos hablando de 1996, cuando Fidel Castro aún vivía. Y además, como requisito, ese gobierno ha expresado un compromiso público de organizar elecciones libres, entre comillas, y multipartidistas en un plazo no menor de 18 meses a la formación de ese gobierno de transición. Y asimismo, ese gobierno ha permitido la organización de sindicatos independientes y actividades de derechos humanos, que como sabemos es un tema muy manipulado desde los mecanismos propagandísticos y desde la contrarrevolución de Gueto de Miami. Durante la transición existirían medidas de apoyo. Una vez que el presidente de Estados Unidos determine que existe un gobierno de transición, entonces la ley contempla asistencia económica, envío de alimentos, medicinas y suministros básicos al pueblo cubano. Todo lo que niega hoy en día, que en particularmente recrudecido después del gobierno de Donald Trump. Asimismo, enviaría ayuda técnica, apoyo para la organización de las elecciones y la reconstrucción de la infraestructura del país, que se supone que ellos han destruido. Y asimismo, lo más extraordinario, la supervisión
de lo que ellos llaman embargo, que no es más que el bloqueo. El presidente de Estados Unidos puede suspender temporalmente, es importante, ciertas sanciones comerciales de bloqueo mientras se avanza hacia un gobierno democrático según las reglas de Estados Unidos. Ahora, habría, de acuerdo con la ley, requisitos para un gobierno democrático. Para la eliminación total del bloqueo y la normalización completa de las relaciones, la sección 206 plantea que el gobierno debe haber realizado elecciones libres bajo supervisión internacional. Y ya sabemos cuáles serían algunas de las entidades internacionales como la susodicha OEA. El gobierno también debe demostrar un historial de respeto a los derechos humanos y libertades civiles fundamentales. Y debe haber avanzado sustancialmente en la devolución o compensación de las propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses, incluyendo a cubanos que se nacionalizaron posteriormente. Se sabe que Estados Unidos, cuando Cuba legalmente nacionalizó empresas de Estados Unidos, ese gobierno no aceptó ninguna compensación, mientras sí hubo países y empresas de otros países que sí la aceptaron. El objetivo final de la ley es que busca formalizar una transición hacia una economía de mercado y un sistema democrático liberal, condicionando cualquier alivio de las sanciones económicas que ellos saben que tienen apuesta a Cuba, todo a cambio de cambios estructurales profundos en el sistema político cubano. O sea, que se haría desarticular todo lo que la revolución ha hecho en Cuba. En resumen, la ley Helms-Burton no es solo una sanción, es una ley pensada para un momento histórico específico, posguerra fría, que terminó fijando reglas duraderas para la política hacia Cuba. Por eso sí, siendo central décadas después, y Marcos Rubio la usa como trampolín o ariete para doblegar a Cuba de su revolución. Que nadie se deje engañar con su retórica, que es de lo más reaccionario en la política de Estados Unidos, bajo un dictador como Trump, cuyos desmanes hunden cada vez más en el colapso al imperio estadounidense. La transición puede sonar muy bien, pero es el desbarajuste para Cuba, la presión y la indecencia política de un régimen que ha presionado y dañado al pueblo cubano hasta límites insospechables. Soy Noreris Morales Alviera.